Hola amigos, buenos días. En este vídeo os voy a explicar lo que yo considero como veterinario que son los 7 errores que con más frecuencia o errores más comunes que cometen las personas cuando tienen un gato. Básicamente por desconocimiento más que por descuido, y por lo tanto, como son errores que pueden llegar a ser peligrosos en algunos casos, considero que es importante que los conozcáis. ¿De acuerdo? Pues nada más, en el vídeo los cuento. El primer error que cometemos muchas veces sin darnos cuenta, no es un error grave, pero que es un error al fin y al cabo, es intentar calmar al gato. El gato tiene su personalidad, su forma de ser. Cada gato, digamos que es un pequeño mundo en sí mismo. Por eso, si a veces nos lo encontramos un poquito más agresivo, un poquito a la defensiva, no intentemos forzar la situación. El gato es muy independiente y no lo va a llevar bien en la mayoría de ocasiones. Y os podéis llevar desgraciadamente algún arañazo, que sí que es algo ya más complicado. En segundo lugar, debes tener mucho cuidado con las plantas que tengas en casa. Piensa que muchas plantas son peligrosas y porque son tóxicas para los gatos. Y accidentalmente jugando con ellas pues las muerden, las arañan y luego de arañarla pues se lamen las patas, etcétera, e indirectamente se van a intoxicar. Especialmente ten mucho cuidado tanto con las azucenas como con los lirios, como especialmente la Dieffenbachia. Os pondré aquí las fotos de estas plantas para que las distingáis perfectamente. Estas plantas en especial son plantas tóxicas y peligrosas para cualquier tipo de gato. Y si las tenéis en casa, como mínimo no las pongáis nunca al alcance de vuestro gato. Otro error bastante frecuente es darle órdenes al gato como si fuera un perro. No lo entiende, son animales completamente distintos. Las órdenes o estrategias que seguimos con cualquier perro en el gato no funciona, no las interpreta. Es más, lo único que vas a provocar es seguramente el rechazo de tu gato. El ven, el siéntate o el gritarle de alguna manera determinada o inadecuada va a provocar que incrementes su grado de frustración, que se convierta en un gato más arisco y por lo tanto posiblemente más agresivo también. Otro error bastante común y frecuente es alimentar solamente al gato con alimento seco. Pensar que el gato de por sí bebe menos agua que por ejemplo el perro. Beben agua también, evidentemente, esto está más claro que el agua, valga la redundancia, pero beben menos cantidad. Por lo tanto, el darles única y exclusivamente alimento seco puede provocar algún problema, en especial a nivel urinario. Lo más recomendable es que tengas siempre un equilibrio, que no dejes de darle el alimento seco, evidentemente, pero que lo combines de vez en cuando, un par de veces o 3 por semana, con alimento húmedo, con las famosas latas y demás que hoy en día en cualquier supermercado puedes encontrar a un precio, yo creo que razonable. No permitas, sobre todo, que juegue con objetos especialmente pequeños. Tiene el gato, cuando juega, reproduce muchas veces el cazar, el fenómeno de la caza. Él interpreta como juego reproducir lo que en la naturaleza hacen todos los felinos, que es cazar. Por lo tanto, muchas veces muerde e ingiere con lo que está jugando. Por lo tanto, si es un objeto muy pequeño o es un objeto del cual se puede desprender un botón o alguna trozo de cremallera, etcétera, va a ser algo que va a ingerir. Un cuerpo extraño ingerido por un gato nos puede provocar desde una peritonitis por perforación del intestino a una obstrucción intestinal que os obligará a llevar tarde o temprano a vuestro gato de urgencia al veterinario a intentar sacar este objeto que está obstruyendo su tubo digestivo. Otro error bastante común y frecuente es jugar con los gatos utilizando los dedos. ¿Qué es lo que ocurre? En el mejor de los casos, y fíjate lo que te digo, lo que puede ocurrir es que interprete que tu dedo o tus dedos sean parte de la presa, con lo cual vienen mordiscos, arañazos y demás. Pero en otras ocasiones, que es casi lo peor y que pasa más inadvertido, provoca en los gatos cierto grado de frustración, porque al gato lo que le gusta es jugar reproduciendo esa caza y al final matar, simuladamente evidentemente está, a esa pieza. Por lo tanto, lo mejor es jugar con él bien con un juego que tenga dinamismo propio o bien con algo que actúe como señuelo. La clásica cañas estas que venden que llevan algo colgando, esto para un gato es ideal,
porque esto sí que lo puede cazar, lo puede morder sin problema y lo puede capturar, reproduciendo lo que os he dicho, eso que en la naturaleza hacen todos los felinos, que es cazar. Y otro error muy frecuente, muy frecuente, es darle a los gatos, incluso cuando son adultos, leche. Especialmente le damos leche de vaca. Esto no es adecuado. No es adecuado porque la gran mayoría de gatos no digieren bien la lactosa de la leche, y en especial la de leche de vaca. Me da igual que sea de leche de vaca, que de cabra, etcétera. No les sienta bien. Sí, se la tomarán y demás, pero es algo que tarde o temprano les va a generar algún tipo de trastorno estomacal, le hace una diarrea, una colitis, etcétera. ¿De acuerdo? Pues nada más, simplemente me queda por deciros que os veáis este vídeo sobre gatos, que de verdad que os va a ser de muchísima utilidad. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias, nos vemos en los siguientes vídeos, cuidaros mucho, chao.